Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Qué bueno que nos esté escuchando en este momento. Seguramente Dios va a hablar a nuestra vida. Quiero llevarle al pasaje de Filipenses capítulo número 3, versículos del 7 en adelante. Dice de la siguiente manera: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho en nosotros. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llevar a ser uno con Él. Yo no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya lo haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se los hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Gracias, Padre, por este momento que nos das de compartir tu palabra. Estoy seguro de quienes hoy prestarán atención a esta reflexión van a ser desafiados, consolados y edificados. En Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. Amados oyentes, los cristianos no somos inmunes a los problemas. Desde el comienzo de los tiempos, nuestro enemigo ha estado buscando devorar, desalentar y derrotar a aquellos que amamos a Jesucristo. Por ejemplo, en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, se dedica a ver un problema en la vida de uno de los tantos creyentes. En el libro de los Salmos, David ha escrito con toda sinceridad sus sentimientos que se dan cuando está pasando por pruebas. Y acá en este pasaje vamos a observar algunos puntos interesantes acerca de por qué los creyentes enfrentamos tribulaciones, pruebas y oposición. Este pasaje de Filipenses 3 es una poderosa forma de aprender sobre qué hacer cuando estamos enfrentando momentos difíciles. Así que yo le pido que ponga su máxima atención y que podamos juntos aprender. Quiero iniciar diciéndoles que desde el momento en que el pecado entró al mundo, la creación ha sido deteriorada y ha sido afectada a causa de la maldición del pecado. Satanás, como nuestro principal enemigo, está buscando destruir la buena obra que Dios está haciendo, llevando a las personas al pecado y a la maldad, y ha hecho un gran daño a este mundo, enfermándola y hacerla agonizar producto del pecado. Cada ser humano, con excepción de Jesucristo, ha nacido con naturaleza pecaminosa
Y eso hace difícil el andar en los caminos del Señor. Luego, desastres naturales como terremotos, huracanes, inundaciones suceden en todas partes. Hay naciones que pocas veces han conocido lo que es la paz. En las calles de nuestras ciudades se incrementan los homicidios, las violaciones, los crímenes, y esto se hace más común. ¿Y qué decir, por ejemplo, de el alcoholismo, las drogas que han destruido a familias, las injusticias, la corrupción en la política? Bueno, todo esto es una realidad del pecado. Y a esto nos referimos en cuanto a que el mundo sigue bajo maldición a causa del pecado. Y el pueblo de Dios no ha estado exento de esa situación. Decía en mi introducción que Job perdió a toda su familia por ese ataque de Satanás. Usted puede leerlo en Job 1. Influenciados también por el pecado a su alrededor, los hijos del rey David cayeron en pecado de homicidio, incesto, rebelión. Dina, la hija de Jacob, fue violada y sus hermanos Simeón y Leví masacraron a todo un pueblo para obtener venganza. En Génesis 34. Entonces observe cómo es el panorama que ha sucedido a lo largo de la historia. Y los esfuerzos de Satanás están concentrados en el pueblo de Dios. Y hará todo lo que pueda para derrotarlo y alejarlos de su Señor. Jesús nos habló sobre esa maldad. En Mateo 24 habla sobre que la maldad se iba a incrementar en la tierra y que los creyentes serían odiados, perseguidos y asesinados a medida que su venida se acerca. Léalo, Mateo 24, del 9 en adelante. Allí encontramos esa verdad. Entonces, si usted no se ha dado cuenta, querido hermano, estamos en medio de una intensa batalla. A medida que el reino de Dios se mueve en nuestros corazones, Satanás multiplica sus esfuerzos para resistir a lo que Dios está haciendo. Aquellos que piensan que Satanás no los puede tocar porque le pertenecen a Dios, pues déjeme decirle que no es así. Satanás siempre ha hecho lo posible para oprimir y hacer tropezar a los creyentes. Y ha impulsado a los líderes políticos y religiosos del tiempo de Cristo para que a él lo acusaran falsamente, lo azotaran y lo clavaran a una cruz. Quiero que vea esa influencia que Satanás ha tenido con los líderes en la historia. Por eso el apóstol Pablo, o mejor dicho, el apóstol Pedro, advirtió a los creyentes que estuvieran alertas sobre los ataques de Satanás y les anima a ser sobrios y velad, pues como león rugiente, el diablo anda buscando a quien devorar. También Pablo, ahora sí, les habla a los creyentes en Éfeso sobre esa batalla que no es contra sangre ni carne, sino contra fuerzas espirituales en las regiones celestes, en Efesios capítulo número 6. Juan también se une a esa exhortación en Apocalipsis 12, cuando dice que en Apocalipsis Satanás intensificará sus esfuerzos cuando vea que su tiempo se acorta. Léalo. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, dice, sabiendo que tiene poco tiempo. Debemos de estar conscientes de esa batalla que tenemos. Muchos santos antes que nosotros sufrieron ante las manos de Satanás. Ya vemos el caso de Job, quien fue y mató a sus hijos, los despojó de sus posesiones,
y le dejó entre cenizas, clamando el dolor profundo. ¿Y cuál era su única intención? Que Job maldijera a Dios. Como cristianos y creyentes, he de recordarle que vamos a sentir las flechas de Satanás dando contra nosotros. Puede que sean de implacables enemigos que odien la causa que defendemos, o puede que vengan de aquellos que amamos y respetemos. Judas traicionó al Señor Jesús y lo entregó para que fuera crucificado, y él era contado entre los 12. El apóstol Pablo aclara que si queremos vivir vidas santas tenemos que sufrir persecución, 2 Timoteo 3:12. Entonces no podemos olvidar que sufriremos en este mundo y no debemos sorprendernos de estos ataques del enemigo. Entonces surge la pregunta, ¿cómo debemos de manejar esa oposición? ¿Cómo debemos de manejar las pruebas que vienen a nuestra vida? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante esos ataques? Bueno, por eso aquí una vez más, Filipenses capítulo 3 no solo está hablando del sufrimiento en la vida cristiana, sino también nos está enseñando importantes verdades con respecto a cómo enfrentar la oposición y las pruebas. Entonces, aterricemos con algunas ideas, mis hermanos. La mayor parte del sufrimiento y el dolor que experimentamos en la vida es el resultado de perder las cosas que atesoramos más, pues no nos tomamos a la ligera la pérdida de nuestros tesoros. ¿Usted tiene tesoros, hermano? Cosas valiosas para usted, y no le hablo de Dios, le hablo de lo que llega uno a estimar. Los tesoros a estos que me refiero no necesariamente son riquezas o posesiones materiales, sino son aquellas cosas que le dan valor a nuestra reputación o capacidades. Todos queremos ser útiles y mantener nuestras familias, ministerios, amistades en alta estima. Sin embargo, cuando viene algo que apunta a ello y entonces se nos es quitada esa estima o esa reputación, nosotros empezamos a experimentar un profundo dolor. El salmista muchas veces, cuando lee usted los salmos, usted lee clamores en dolor cuando las personas lo deshonraban y manchaban su reputación. Y es que cuando Dios nos quita a nuestros seres queridos, no dejamos de darle vuelta a ese asunto, ¿verdad? Nos peleamos con Dios para aferrarnos a las cosas que valoramos. Y cuando las entregamos lo hacemos con gran dificultad. Por eso nos asombra la historia de Abraham, quien estuvo dispuesto con cuchillo en mano a matar a su hijo, en obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo exageradamente humanista, materialista, y las prioridades pueden ser mal colocadas muchas veces. Y solo valoramos nuestra fuerza y sabiduría y no vemos nuestra necesidad de Dios. Es por eso que muy a menudo las cosas que llegamos a atesorar son las que vienen a interponerse en nuestra relación con Dios. Y en el pasaje que leímos de Filipenses 3, en los versos 7 y 8, Pablo nos dice que él consideraba todo como pérdida por la causa del conocimiento de Cristo. Entonces viene esta pregunta: ¿qué nos dice esto acerca de las prioridades del apóstol Pablo? Bueno, aquí aprendemos que Pablo escogió darle el valor a Cristo y a la relación que él tenía con él más que a cualquier cosa que pudiera tener o hacer. Y escogió renunciar a esas cosas con el objetivo de reconocer a Cristo. Pablo llegó a comprender que todos sus esfuerzos religiosos no le eran provechosos a su relación con
con Dios y que él anhelaba tener, así que les dio la espalda para ganar a Cristo. Hablo de las cosas materiales. Estas son palabras de un hombre que había aprendido, y por eso es necesario que nosotros aprendamos. Pablo aprendió a despojarse de todas las distracciones en la vida y de cualquier cosa que quiera sustituir el valor de Cristo en nuestra relación. Pablo no llegó a ese punto súbitamente, de la noche a la mañana, sino que Dios trabajó en él para llevarlo a ese pensamiento. La vida de Pablo, siendo un hombre despiadado en su pasado, perseguidor de la iglesia, en otra dirección, odiando a Cristo y a la misma iglesia. Hechos 9. Usted puede ir y conocer un poco de la historia de cuando Pablo estaba viajando a Damasco para perseguir a los seguidores de Cristo. Una gran luz del cielo resplandeció alrededor de él y escuchó la voz de Dios a través de aquella luz. Y Pablo cayó y por 3 días estuvo completamente ciego y tenía que ser conducido por sus compañeros de un lugar a otro. Ese encuentro transformó la vida de Pablo. Entonces yo quiero preguntarle, ¿alguna vez usted fue como Pablo? Es decir, ¿tuvo ceguera? Llegó un momento en que usted dijo, ¿cómo es que yo me comporté antes así y ahora veo lo que está pasando? Pues eso es lo que le pasó al apóstol Pablo en el momento de su conversión. Él pudo entender. ¿Qué entendió? Que la ambición de él era guardar la ley del Antiguo Testamento como la única forma de salvación y no estaba comprendiendo la obra de Cristo en su vida. Y cuando Jesús le habla a través de esa luz, todo el sistema de creencias del apóstol Pablo fue echado abajo. Allí supo que todo lo que él había pensado acerca de Jesús era incorrecto y llegó a entender que se había dedicado apasionadamente a una causa a la que ya no podía defender. ¿Por qué? Porque Dios transformó su creencia religiosa. Aquel día también sucedió no solo un impacto en la práctica religiosa de Pablo, también le quitó su posición social. Pablo había sido un líder muy respetado entre los fariseos, pero desde el momento en que su reputación cambió en esa comunidad, fue destruida porque ahora se convertiría en seguidor de aquel que seguía, o perseguía, mejor dicho. Pablo también perdió su posición en la comunidad y nunca podría volver atrás. Pero no solo hablamos de su aspecto religioso y social, también Pablo fue confrontado con sus acciones como perseguidor de su pueblo. En Hechos capítulo 26, verso 9, en adelante habla de que Pablo había sido un fuerte perseguidor de los seguidores de Jesús y no sabían cuántos cristianos habían sufrido en manos de él o cuántos muertos. ¿Cómo habría sido para Pablo despertar a la realidad de que estaba luchando contra Dios, a quien tanto él deseaba servir? ¿Puede usted imaginarse la humillación de haber sido para Pablo el haberse dado cuenta de que estaba mal en su idea? ¿Puede usted preguntarse cómo habría sido para él mostrar su rostro ahora a la comunidad cristiana después de haberlos perseguido? ¿Qué palabras podría haber utilizado él para convencer de que él era un hombre nuevo y que él no había querido que hubieran muertos? ¿Cómo él podría ganarse el respeto como ahora
servidor de Jesús? Piense por un momento. Aquellos 3 días de ceguera dejaron inútil al apóstol Pablo, pues no podía ir a ningún lado sin que alguien le sostuviera de la mano, y hasta donde sabía su ceguera era permanente. Dios le había quitado la vista y le había dejado aquellos días como un hombre quebrantado que se preguntara a sí mismo de las terribles acciones que había estado cometiendo contra el pueblo del Señor. Inclusive, siendo Pablo creyente, Dios continuó quebrantándolo y humillándolo. Cuando iba de comunidad en comunidad, era golpeado y perseguido, y era echado por la fuerza de los pueblos donde predicaba. En algunos momentos, el rechazo a su prédica era tan fuerte que los que escuchaban lo terminaban apedreándolo y dejándolo por muerto en las afueras de los pueblos. La mayoría de personas iban tras Pablo no para escucharle, sino para matarlo. Eso nos habla de cómo Dios despojó a Pablo de algo que era grande, un orgullo y autoconfianza ante las cosas que él sufrió. Cuán fácil, hermano amado, es en el dolor y en los sufrimientos de la vida concentrarnos en lo que se nos ha arrebatado y en lo que estamos pasando, en vez de observar qué es lo que Dios está haciendo en nosotros. Nos enfrascamos en mantener nuestra reputación, nuestras posesiones y esas cosas que se van convirtiendo en nuestro centro de atención, y tratamos de evitar todo para que eso no cause molestias. De alguna manera se nos ha enseñado que el cristiano nunca debería padecer dolor, pero déjeme decirle que eso no es cierto. Escuche lo que le diré. No puede haber crecimiento sin dolor. Habrá sacrificios que hacer, habrá sufrimientos que soportar y cargas que llevar. Y el apóstol Pablo conocía más de esto que la mayoría, pues sufrió más que cualquier otro apóstol. También tuvo una gran comunión e intimidad con Dios. Dios despojó a Pablo de todas las distracciones y a cambio de eso, escuche, le reveló cosas que ninguna otra persona alguna vez supo o vio. Escuche lo que él escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Versos 12 en adelante. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no lo sé, o fuera del cuerpo, tampoco lo sé, solo Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que las grandezas de las revelaciones no me exalte desmedidamente. Por eso me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¡Wow! Las revelaciones que Pablo experimentó fueron tan poderosas que Dios le dio una debilidad o incapacidad que le impedía sentirse orgulloso. Y a través de esas cosas que sufrió, llegó un punto en su vida en donde la intimidad con Cristo era posible, lo que se convirtió en su mayor meta y aspiración, y todo lo demás para él fue irrelevante comparado al conocimiento de Cristo. A menos que no sean quitados el orgullo, el amor por las posesiones y los placeres, nunca estaremos a la altura del propósito de Dios. Dios necesita despojarnos a nosotros de nosotros mismos.
de nuestras metas, de nuestra religiosidad y de nuestras aspiraciones en la vida. Nos hemos distraído tanto por las cosas que atesoramos de este mundo que ya no podemos escuchar a Dios ni tenemos intimidad con Él. Así como Israel se encontraba en los días del profeta Oseas, el pueblo de Dios estaba tan atraído por las cosas del mundo que le dieron la espalda al Señor, pues sentía que sus vidas estaban llenas y no veían su necesidad de Dios. Eso le dolió tanto a Dios, quien anhelaba tener comunión e intimidad con su pueblo, que los despojó de todo lo que Él les había dado como nación, dejándolos en la desesperación. Pero Dios iba a hacer esto porque estaba celoso del corazón de su pueblo. Y lo que Dios haría era quitarle la distracción para que no les quedara nada más que solo Él. Léalo en Oseas capítulo número 2, del verso 2 en adelante. Dios no iba a compartir su pueblo con nada ni con nadie, y les iba a quitar toda distracción para que nada se interpusiera entre ellos. Para una mayor intimidad con el Señor Jesús, hay un precio que pagar. Todo lo que se interponga en medio de nosotros y del Señor debe ser quitado. Pablo aprendió a atesorar a Cristo más que a nada y voluntariamente puso en el altar sus esfuerzos, su reputación, su religión, su comodidad personal para caminar en mayor comunión con el Señor. Despojado de todo lo demás, Cristo se convertiría en su pasión y su máximo deseo, y nada más podía compararse con lo que Pablo tenía en él. En el capítulo 10 de Hebreos, nos habla acerca de un pueblo que voluntariamente sufrió insultos y aceptó la confiscación de sus propiedades porque buscaban una mejor y duradera herencia, que era la presencia del Señor. Hebreos capítulo número 10, le invito a que lo leamos. Dice: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos por una parte. Ciertamente con vituperios, tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo... Porque de los presos también os compadecisteis, y él despojó de vuestros bienes, sufristeis con gozo. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Si vamos a enfrentar las batallas en la vida, debemos entonces primero poner nuestras prioridades en sintonía con la enseñanza de la Biblia. Y debemos aprender a no aferrarnos tanto a las cosas que atesoramos a este mundo. Todo esto no nos va a quitar el dolor. Seguiremos con las falsas acusaciones y calumnias y lloraremos por la pérdida de nuestros seres queridos. Pero, escuche, su presencia nos traerá consuelo. Su presencia nos traerá satisfacción y contentamiento. Yo tengo aquí una serie entonces de preguntas que hacerle. ¿Se ha aferrado a algo? ¿Está dispuesto a rendírselo al Señor? ¿O va a estar ahí protegiéndolo y que eso se convierta en un tropiezo, obstáculo en su relación con el Señor? ¿Ya aprendió a confiar en Dios, en lo que está haciendo en usted? ¿Le permitirá a Dios redefinir sus prioridades? Estimado hermano, Él anhela tenerle más cerca y liberarle de la garra de aquellas cosas que lo están apartando de Él. Por eso, confíe en lo que Dios está haciendo.
Ríndase a su propósito, no lo resista y permítale acercarse más al Señor. Entonces quiero dejarle esta primera lección. Revise sus prioridades. Mientras estemos atados a lo que Dios quiere quitar de nosotros, usted no va a experimentar victoria y no va a experimentar satisfacción. Vea la actitud de Pablo. Esa actitud debe convertirse también en la nuestra. Estar dispuestos a desprendernos de todo lo que atesoramos para conocer más a Cristo. No se aferre tanto a algo que luego no pueda sacrificarlo para conocer y caminar con Cristo en mayor comunión e intimidad con Él. Ahí le dejo este primer punto. Quiero llevarle ahora al siguiente verso, el versículo 9. Hemos leído el 7 y 8 de Filipenses 3, pero ¿qué dice el 9? Vayamos más adelante. Dice Pablo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la injusticia que es de Dios por la fe. Pablo comienza el versículo diciendo a los hermanos de Filipos que su meta era ser hallado en Cristo. Diga, mi meta es ser hallado en Cristo. Y hay dos cosas que quiero que aprendamos de esta expresión. La primera, ¿qué es estar en Cristo? Estar en Cristo representa estar aceptados por Él. Recuerde que Cristo vino a perdonar nuestros pecados y abrirnos la puerta para entrar en la presencia de Dios. Cuando Pablo dice que estaba en Cristo, está diciéndonos que tenía acceso a Dios a través de Cristo. La obra de Cristo le daba una nueva posición para con el Padre y ahora podía estar en la presencia del Dios. En Cristo, Pablo descansaba cómodamente en los brazos de su Salvador y su Señor. O sea, eso es estar en Cristo. Pero la segunda cosa es seguridad. Primero, aceptación. Segundo, seguridad. Déjeme explicarle esto. Siendo débil, el apóstol se esconde en Cristo porque ahí él se hace fuerte y está seguro. Nada puede vencerlo porque está rodeado por Cristo. Y quien quisiera oponerse le tendría que pasar primero por Cristo, por lo que no podría haber una mayor seguridad que esta. Pablo nos está mostrando su gozo de tener una posición completa de aceptación y seguridad en Cristo. Él sigue diciendo en su discurso acerca de una justicia que no es su propia justicia. La justicia acá tiene que ver con una posición de rectitud para con Dios como resultado de una relación correcta con Dios. Pablo sabía que no podía disfrutar de esa justificación ante Dios como producto de algo que hubiera hecho o pudiera hacer. Además, Pablo sabía que nunca podría ser lo suficientemente bueno para llegar a la norma que Dios exige. Él no consideraba como valiosas las cosas que sufría o había logrado como para que eso pudiera provocar favor o justificación ante Dios, no. Vea que su posición de justificación ante Dios, Él lo dice, por medio de la fe en Cristo y su obra. Pablo no podía estar en la altura de lo que Dios demandaba, pero Cristo sí. Y la única esperanza de Pablo era rodearse de Cristo y confiar en su justicia. Fíjese que además, en este versículo, Pablo habla acerca de la justicia que no solo a través de Cristo se da, sino que viene de Dios por medio de la fe. Esto quiere decir que la justicia del Señor Jesús se convierte en nuestra justicia. Cuando entendemos que la justicia de Cristo se convierte en la nuestra, perdemos de vista el mensaje central del Evangelio. Cristo no solo murió para cubrir el pecado, sino también murió para destruirlo y destruir su poder en cualquier vida
para que de esa manera fuéramos justificados delante del Padre. Pero para que esto pudiera suceder, necesitábamos ser transformados y hacernos dignos para poder estar delante de Dios. Significa entonces que la muerte de Cristo perdonó y pagó por nuestros pecados. Y cuando le hablo de esto, le estoy hablando de los pasados, de los presentes y de los futuros. Y no solo eso, sino su vieja naturaleza ha sido crucificada y se ha convertido en una nueva criatura en Cristo. De tal manera que le es dada una nueva posición para con Dios. Significa que Cristo no nos abandona en nuestra culpabilidad, sino que viene, borra nuestra deuda y paga nuestro castigo. Él cambia nuestra vida y nos hace una nueva persona. Y hay tantos textos que yo podría decirle. Por ejemplo, el clásico 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El escritor a los Hebreos, capítulo 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, tenemos y debemos de desarrollar toda confianza para estar delante de Dios sin temor. No debemos tener miedo de lo indigno que somos, porque Cristo se ha encargado de nuestra vergüenza y de nuestra culpabilidad. Dios ya no tiene en cuenta nuestros pecados, porque Cristo ha removido toda barrera, dándonos una posición perfecta delante de Él. Escuche lo que el Salmo 103, versos 11 al 13 dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto esté lejos al oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¡Ah, qué maravilloso! Ahora nada se interpone entre Dios y usted gracias a Cristo. No solo éramos viles pecadores protegidos por un perfecto Salvador, sino que ahora somos nuevas criaturas, sanas y perdonadas. Al enfrentar las pruebas y los dolores de esta vida, lo podemos hacer con gran confianza, que estamos en Cristo. Y esto es lo que quiero que usted se grabe en su corazón. Estoy en Cristo. No olvide el texto con que arrancamos esta parte número 2. Ser hallado en Él significa aceptados y estar seguros. No olvide eso, importante. Pero más que esto, somos justificados para con Dios y tenemos acceso directo a Él, así como todos los recursos que Él nos ha dado a través de Jesucristo. De tal manera que ahora tenemos esa intimidad con el Dios Todopoderoso. Por eso Pablo decía en Romanos capítulo número 8, verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, al estar en Cristo, el deseo de Pablo era aprovechar los abundantes recursos que le pertenecían como hijo de Dios. Lo que Cristo ha hecho ha transformado radicalmente nuestra posición delante de Dios. Como hijos, nos gozamos de una buena posición y de esa manera podemos enfrentar esta vida y todo lo que ella nos arroje con confianza y seguridad. Y de eso se trata este punto. Usted no puede enfrentar los retos de la vida pensando en que usted está lejos de Dios. Y si está lejos de Dios, pues acérquese a Dios. Pero si usted está plenamente seguro de la justificación de Cristo, usted está seguro
y usted debe de vivir confiado. Si queremos ser victoriosos en las pruebas que se nos presentan en el camino, debemos vivir creyendo nuestra posición en Cristo y su justicia en nosotros. Nada podrá cambiar nuestra posición. Somos amados y estamos seguros en Él, sin importar lo que pueda ocurrir. El enemigo puede atormentarnos, incluso puede matar nuestro cuerpo. Pero la riqueza de nuestra posición en Cristo, nadie la va a poder tocar. ¡Ah, qué maravilloso esto, mis amados hermanos! Y quiero finalizar esta reflexión bíblica de cómo enfrentar, hablando sobre el último versículo, versos 10 y 11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Estoy en Filipenses capítulo número 3, versos 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ok, platiquemos un momento sobre este concepto. El poder de la resurrección es el poder para restaurar lo que ha muerto. Cuando el pecado entró al mundo a través de Adán y Eva, trajo muerte. Dios le advirtió a Eva que si comía el árbol del conocimiento del bien y del mal, ella y su esposo morirían. Así que cuando el pecado entró al huerto, todo cambió. Desde ese momento en adelante, toda la creación fue sujeta a vanidad, a esclavitud y corrupción. Romanos 8, puede leerlo. Los seres humanos comenzaron a debilitarse, los animales y las plantas sufrieron esa misma maldición y todo en la tierra comenzó a envejecer, corromperse y morir. Ya nos hemos acostumbrado a tanta muerte y a la corrupción que no podemos ver cuán devastador fue esto para la tierra. Es decir, el pecado trajo una maldición de muerte física a esta tierra. El pecado trajo tanta muerte física como también espiritual. Los niños miran a sus padres envejecer y morir. Los esposos y las esposas mirarían su separación. Los padres se sentarían junto a las camas de sus hijos enfermos, moribundos, viéndolos partir a la eternidad. Bueno, Pablo esperaba que este poder de su resurrección levantara su cuerpo físico de la tumba. El pecado trajo enfermedad y muerte, pero el apóstol sabía que debido a la obra de Cristo, ahora él tenía victoria sobre la muerte física y que a pesar de que su cuerpo mortal pudiera morir, él se levantaría nuevamente para estar por siempre con el Señor. Queridos hermanos, lo que Pablo nos está diciendo es que la muerte no era el fin para Pablo, sino que tenía una esperanza más allá de la tumba. Por eso Pablo creía en el poder de la resurrección, el poder que destruiría el poder del pecado y su autoridad y la muerte en su vida espiritual. El dolor de Pablo era evidente mientras batallaba con la muerte que producía el pecado en su corazón. Solo el poder de la resurrección de Cristo podía traer vida a esta oscuridad. El mayor deseo de Pablo era conocer el poder de Cristo para derrotar al pecado y la muerte en su vida y restaurar su comunión con Dios. El poder de la resurrección traería sanidad a las heridas y a los sufrimientos causados por el pecado y traería restauración en cualquier vida. El poder de la resurrección despoja el pecado de su autoridad y trae esperanza y renuevo a los corazones y vidas que son quebrantadas por el pecado. Así que el profundo anhelo de Pablo era conocer el poder de la resurrección de Cristo, donde el pecado ya no tendría más autoridad. Y ese debería también ser el deseo del Señor para nuestras vidas. Tener bien claro que somos partícipes de la vida de Cristo y que tenemos esa esperanza. Como creyentes debemos experimentar el poder de su resurrección diariamente.
Necesitamos constantemente de Dios, de su sanidad, de su toque vivificador. Y es importante que notemos que Pablo escribió este versículo ya siendo un creyente maduro. Aún después de muchos años sirviendo y caminando con el Señor, el apóstol aún clamaba por conocer el poder de su resurrección, porque todavía tenía áreas de oscuridad en su vida que necesitaba ser conquistadas. Al enfrentar las pruebas y las luchas de la vida, nuestra mayor necesidad es conocer el poder vivificador de la resurrección de Cristo. Satanás querrá que pensemos que no existe esperanza para la muerte que hay en nuestras vidas, pero Pablo nos recuerda que el poder de la resurrección de Cristo ha despojado a Satanás y al pecado de su autoridad. Podemos vivir y tener esperanza de nuevo por Cristo, pues ha vencido al pecado y la maldad. No nos conformemos con permanecer muertos cuando el poder de Cristo está disponible para vencer todos los efectos del pecado y darnos vida. Queridos hermanos, 3 cosas le dejo en su corazón. Me gustaría que en la próxima oportunidad siguiéramos meditando más en este pasaje, pero por hoy le dejo 3 cosas importantes. Que nada sea su prioridad más que Dios. Número 2, tiene que tener confianza y seguridad si está en Él. Y 3, experimente el poder de su resurrección por sobre cualquier situación. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.